Hola jóvenes, ¿cómo están? Espero que bien. A continuación, como estuve pendiente, vamos a iniciar, ya o les quiero volver a reenviar la clase en cuanto a lo que es la fisiopatología del hueso. Básicamente, con esta clase quiero que puntualicemos las funciones y los diferentes factores que influyen en el hueso y en qué el hueso ayuda a mantener lo que es el equilibrio interno. Como les comencé a hablar, o sea, el hueso no es una estructura inerte, sino que es un órgano con una alta función. Él no solamente tiene funciones biológicas, sino también tiene funciones mecánicas. Bueno, las mecánicas es la que más estamos acostumbrados a asociarlo. Pero dentro de las funciones biológicas conocemos, ¿verdad?, la hematopoiesis, la integración que tiene la médula ósea en el hueso, especialmente en el hueso esponjoso. La homeostasis de iones, como lo es el calcio, el fósforo, magnesio. Y también esto nos ayuda, por ejemplo, al balance hidroelectrolítico de todo nuestro sistema interno. Funciones mecánicas, pues son las más, como digo, las más asociadas al hueso, como lo es el sostén, la protección, locomoción. El hueso lo podemos encontrar en dos formas, ya sea un hueso maduro y un hueso inmaduro. Aquí entonces nos referimos al concepto de hueso fibrilar y hueso laminar. El hueso fibrilar es aquel en el cual la organización de sus células y la matriz extracelular es un poco más irregular, es un poco más desorganizada. Y aquí la organización no es uniforme. Este hueso fibrilar lo encontramos principalmente en el embrión, en el recién nacido, en el callo de fractura, en el hueso que está en crecimiento y en algunos tumores. O sea, la presencia de hueso fibrilar es un hueso inmaduro. Ya luego, a partir aproximadamente de los 4 años de edad, comienza a verse el hueso laminar. El hueso laminar ya es maduro. Aquí la organización entonces celular y de la matriz extracelular es más organizada, están más paralelas y más, digamos, de una disposición más que se pueda establecer, o sea, establecida. Y el comportamiento mecánico de estos dos tipos de huesos nos hace entonces llegar al concepto de isotropismo y anisotropismo. El hueso fibrilar se comporta de igual manera, no importa las cargas y las fuerzas que actúen en él. Eso es lo que se llama isotropismo. El hueso laminar entonces no. El hueso laminar resiste mayor la solicitud mecánica mientras estas fuerzas actúen en el mismo sentido del eje del hueso. Eso se llama anisotropismo. Atendiendo a cómo se disponga el tejido óseo y su matriz, entonces podemos decir que hay un hueso trabecular y un hueso compacto, que es algo que ya ustedes conocen. El hueso trabecular es el mismo hueso esponjoso, está compuesto por láminas entrecruzadas, y el hueso compacto, su organización también es un poco más denso, o sea, están más agrupados, de ahí su nombre de que esté compacto. He aquí algunas diferencias. El área del hueso esponjoso es mayor, vemos como una esponja tridimensional, o sea, tiene mayor área. Y la densidad, bueno, es mayor en el hueso compacto. Ya en cuanto al remodelamiento, les hablo de esto más adelante. Al ver el hueso compacto en un corte microscópico, vemos que su organización es en torno a una unidad microscópica que se llama osteona. La osteona no es más que un cilindro, una estructura cilíndrica microscópica que sigue el eje del hueso. Tiene un canal central que se llama canal de Haber y aproximadamente, o sea, es algo
bien microscópico, tiene más o menos unas 150 micras. Ustedes pueden ver ahí cómo hay una serie de líneas o capas que le envuelven como si fuera una cebolla. Se llama líneas de cemento. Aquí esto principalmente está compuesto por calcio y por colágeno. El aporte sanguíneo entra a través de unos canales que se disponen perpendicular al eje del canal, ¿verdad?, de Havers. Esos canales por donde entran los vasos sanguíneos se llaman canales de Volkmann. El otro, ¿verdad? O sea, el otro componente del hueso es la matriz ósea. Atendiendo a cómo esta matriz ósea queramos, ¿verdad?, medir su constitución, podemos decir que tiene un componente orgánico y un componente inorgánico. Aproximadamente tiene un 5 a un 8% de agua. El componente inorgánico entendemos que es mayor. Son minerales, ¿verdad? Aproximadamente un 70% de la constitución del hueso es inorgánico. Y el otro entonces es componente orgánico, que ya vamos a hablar de eso también. El componente orgánico principalmente está formado por lo que es colágeno. Recordando que el colágeno es una proteína que está presente en todos los tejidos. Hay un sinnúmero de tipos de colágeno. En este caso el colágeno tipo 1 es el que está en el hueso. Y como digo, entonces le da capacidad de tensión, o sea, fuerzas tensiles. Le confiere cierta elasticidad al hueso. Aunque veamos el hueso muy duro, el hueso tiene la capacidad mínima, aunque sea, pero la tiene de deformarse. Esto le permite incluso poder soportar ciertas acciones mecánicas en contra de él. Esto entonces el hueso, como digo aquí, le confiere resistencia a la tensión, y el colágeno constituye aproximadamente un 90% de este tejido o de este componente orgánico. El resto pues ya entonces son proteínas no colágenas. Son nombres le van a sonar un poco extraños, pero la idea son proteínas no colágenas, entre las que están osteonectina, osteopontina, osteocalcina. En algún momento se pueden medir en sangre. El osteoide es sencillamente, o sea, cuando la matriz está sin mineralizar, entonces se le llama así, osteoide, a este componente óseo. El osteoide no es más que un preámbulo ya a un hueso maduro, o sea, es un hueso inmaduro. El componente inorgánico, pues es el que más, como repito de nuevo, es el que más conforma el hueso. Él está formado principalmente por fosfato cálcico. De ahí, ¿verdad?, que le digan siempre a uno que coma calcio, que tome o que coma ciertos alimentos que tienen que ver con calcio. Ese fosfato cálcico está dispuesto también en forma de cristales de hidroxiapatita. Al corte histológico o microscópico se vería así. El resto ya entonces es una serie de impurezas que tiene el hueso. Todo este componente inorgánico lo que le hace es un molde con el colágeno al componente orgánico y a las células. Aquí, por ejemplo, para que puedan visualizar la diferencia, les he puesto una matriz ósea normal con una matriz ósea de un paciente que sufre de osteogénesis imperfecta. El déficit de colágeno no permite que la matriz sea madura y que sea más desarrollada, lo cual predispone a que se fracture más fácil el hueso. Todo tejido, ¿verdad?, tiene sus células. El tejido óseo no escapa de esto. Y las células del hueso se dividen, ¿verdad?, en la línea osteoformadora y en la línea osteodestructora. La línea osteoformadora viene desde una célula madre, que se llama preosteoblasto, que entonces se diferencia ya sea en osteoblasto. Los osteoblastos están principalmente en la superficie de los huesos, en la capa profunda del periósteo que se llama cavium. Y si vemos esa célula principalmente lo que más contiene es
aparato de Golgi y retículo endoplásmico. O sea, eso nos habla de que esta célula principalmente lo que hace es que sintetiza. Y por eso decimos que esta célula produce hueso. Lo que hace es que produce osteoide y el mismo componente orgánico de la matriz. Como característica tiene receptores a lo que es la vitamina D y a la paratormona. El osteocito es entonces una célula que vendría relacionándose con el osteoblasto. Es una célula ya osteoblástica madura que está fija en lo que es la matriz ósea. Tiene mucho mayor tamaño y ella tiene una serie de prolongaciones que se entrecruzan o se interconectan un osteocito con otro. Ellos están entonces por toda la matriz ósea y básicamente lo que ellas hacen es mantener la homeostasis del tejido óseo, mantener el equilibrio interno y detectar cualquier tipo de imperfección que haya en el tejido óseo para que entonces sea remodelado. La línea destructora, entonces tenemos el osteoclasto. El osteoclasto es una célula ya que deriva de o es familia de los macrófagos, una célula ya de mucho mayor tamaño. Tiene, como acostumbran tener esas células macrófagas, tiene más de un núcleo, tiene más o menos de 3 hasta 10 núcleos pueden tener. Y lo que mayormente tiene el osteoclasto son enzimas que son destructoras de hueso. O sea, el osteoclasto lo que hace es que se adhiere al hueso y comienza a producir entonces una serie de enzimas ácidas que degradan el hueso para entonces aportar calcio a la sangre. El osteoclasto se encuentra en una zona que se llama laguna de Hauship. Es una especie de cavitación y, como digo, o sea, lo que él hace es producir una serie de enzimas que lisan el hueso, disminuyen el pH y esto lo hace para aportar calcio a la sangre. Aquí están dos extremos. Esto es la osteoporosis, que sería una disminución de la acción del osteoblasto. Y esto sería una osteopetrosis o enfermedad de Payet, donde el osteoclasto entonces está disminuida su acción. Dos tipos de enfermedades que nos hacen saber, o sea, que estas células no es que una sea buena y otra sea mala, sino que se mantienen actuando continuamente en equilibrio. Como todo órgano, el hueso recibe una nutrición. Esto se hace igual por arterias. Y estas arterias llegan al hueso por 3 sistemas. Un sistema nutricio, por medio del cual entra la arteria principal y se distribuye hasta lo que es la médula ósea. El flujo aquí es centrífugo. Un sistema, ¿verdad?, que llega a través de a las epífisis, epífiso metafisario, que sería este que está aquí. Forman un plexo periarticular. Y otro sistema ya perióstico, que son pequeños vasos capilares que entran al hueso a través del periósteo. Algo interesante es eso, o sea, se evidenció la importancia del periósteo para la nutrición del hueso. Anteriormente, por ejemplo, se hacían grandes exposiciones con desperiodización del hueso y con eso entonces se veía comprometida la irrigación del hueso y con eso también el hueso no sanaba así tan rápido. Entonces ahí está cómo se nutre el hueso. Hay unos conceptos que quiero que repasemos, que es lo que se llama modelamiento y remodelamiento. El modelamiento es un proceso natural que está predeterminado incluso genéticamente y es el proceso por el medio del cual se forma y se reabsorbe hueso para tener entonces una morfología definitiva. Esto va entonces modificando estructura y forma del hueso. Lo vemos, por ejemplo, en el cambio de hueso fibrilar a hueso laminar. Por ejemplo, el niño bien pequeño, vemos cómo los huesos van desarrollándose hasta tener
ya su forma definitiva. Eso es modelamiento. Ahora, el remodelamiento es un proceso activo y continuo. O sea, ahora mismo, yo hablando con ustedes escuchando esto, está ocurriendo el remodelamiento. Aquí, igual que el modelamiento, hay un proceso de formación y de reabsorción de hueso, pero no se cambia la forma, o sea, la morfología del hueso se mantiene. Y esto se da tanto en el hueso cortical como en el hueso esponjoso. Más se da en el hueso esponjoso. Esto tiene una tasa o un rango de producción. Se menciona, por ejemplo, en un niño, un hueso aislado, por decir el fémur, al año se remodela aproximadamente el 50% de todo el tejido de ese fémur. Pero con el tiempo esto va disminuyendo. Por también decirle otro ejemplo, en el anciano, este remodelamiento al año solamente es un 2%. De ahí entonces, por ejemplo, que vemos como el comportamiento del hueso de un adulto es ya el de un hueso frágil, donde el osteoclasto pues tiene más acción, que eso lo vamos a revisar más cuando hablemos de ciertas patologías que es importante tocar, como el caso de la osteoporosis. Conociendo estos dos conceptos, entonces viene un postulado, una ley que se llama ley de Wolff. La ley de Wolff es sinónimo también de decir remodelamiento adaptativo. Esto nos dice que la disposición de las fibras óseas, ¿verdad?, en el tejido, no es al azar, sino que es contrarrestando y en respuesta de la solicitud mecánica del hueso. En un lenguaje más llano, el hueso va a estar dispuesto siempre en la mejor posición para soportar cargas. O sea, nada de la orientación del hueso es al azar, sino que es en respuesta a cómo él recibe las cargas. Ustedes, por ejemplo, si pudieran tener el contacto en la práctica, igual les voy a enseñar después algunas radiografías, pero a veces el remodelamiento adaptativo, nosotros conociendo esta ley, lo utilizamos y lo aprovechamos para el tratamiento, decisión en el tratamiento. Un ejemplo, una fractura que a veces ustedes ven y ustedes se pueden comentar entre ustedes, pero mira, este hueso quedó un poco torcido. Y a veces ustedes dicen, pero ¿por qué el doctor dijo que ese hueso estaba bien así? Y es porque uno sabe que en el tiempo el remodelamiento adaptativo, pues entonces va esa torsión o esa alineación que todavía no es adecuada, con el remodelamiento adaptativo se ve con los meses y los años cómo ese hueso se alinea de una manera adecuada. Decirles así algunos factores que actúan sobre el hueso. El hueso, como le dije, por ejemplo, el osteoblasto tiene receptores para paratormona y vitamina D. La paratormona es, producida, como ustedes saben, por el paratiroides. Es una hormona que se produce principalmente cuando hay una disminución del calcio en sangre, o sea, una hipocalcemia. Y principalmente lo que ayuda es a que se produzca la conversión de la vitamina D, o sea, de la 1,25 de hidroxivitamina D. Y entonces esto estimula al osteoclasto. Si bien el osteoblasto tiene receptores para la paratormona, el osteoblasto es el que llama al osteoclasto para destruir hueso en respuesta a esa hipocalcemia para aportar calcio a la sangre. Sabemos que el calcio es un ion que está presente en todos los procesos celulares. Entonces es bastante importante que el calcio esté equilibrado. La 1,25 de hidroxivitamina D o vitamina D, eso de 1,25 es porque tiene en su síntesis tiene un pasaje por el hígado, que es el puesto 25, y el 1 en el riñón. ¿Qué hace la hidroxivitamina D? Bueno, ustedes dicen, por ejemplo, a ustedes le dicen que camine al sol, ¿verdad? Para que la piel ayude a la síntesis, para que los huesos se fortalezcan, ¿verdad?
pues es eso. O sea, la vitamina D ayuda a la absorción del calcio en lo que es el intestino. Igual ayuda a estimular al osteoclasto. La calcitonina, entonces, es producida por el tiroides, según recuerdan, y básicamente lo que ella se estimula es cuando hay lo contrario, o sea, cuando hay calcio elevado. Cuando hay hipercalcemia, entonces se estimula la calcitonina y entonces disminuye o cesa la función del osteoclasto. Eso, por ejemplo, en el caso de la osteoporosis, ustedes ven que se le puede, una de las medidas terapéuticas que se han planteado es el uso de calcitonina para disminuir la reabsorción de hueso. La hormona de crecimiento, igual las hormonas sexuales, ayudan básicamente a la formación de hueso, o sea, a la formación de osteoides. Los esteroides, entonces es lo contrario, inhiben la síntesis de vitamina D y al final, o sea, el efecto que hace es la de producir osteopenia. Personas, por ejemplo, que requieren el uso de esteroides, por ejemplo, pacientes reumáticos, pacientes con trastorno de la inmunidad, ya sea a cualquier edad, niños, adultos. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es ese efecto colateral de disminución de la mineralización del hueso. Es un paciente que usa esteroides, paciente que a la larga tiene mucha predisposición a padecer de osteoporosis. Así que conozcan eso. Igual pacientes que acostumbran a tomar, automedicarse, por ejemplo, esteroides, valoren la densidad del hueso y van a ver cómo seguramente la tiene disminuida. Hay factores no solamente químicos, sino físicos también en el hueso. Están los potenciales bioeléctricos y piezoeléctricos. Los potenciales bioeléctricos son aquellas que se dan de una célula a otra. Eso se da sin nosotros necesariamente intervenir. Ahora, los potenciales piezoeléctricos, aquí nosotros sí podemos intervenir, inferimos. Entonces, hay dos fuerzas que pueden actuar. Una es compresión y otra es distracción. La compresión estimula la electronegatividad y la electronegatividad estimula a los osteoblastos a actuar. La distracción, o sea, separación, entonces produce un ambiente electropositivo y eso entonces estimula a los osteoclastos. Esto se oye un poco extraño, pero esto es tan sencillo en decirles, por ejemplo, que cuando nosotros estamos tratando una fractura, ustedes ven que nosotros nos preocupamos mucho de que esa fractura esté en contacto el hueso y que esté en compresión. Y es por eso, la compresión estimula la electronegatividad y la electronegatividad a los osteoblastos, que son formadores de hueso. Si por casualidad yo utilizo un material de osteosíntesis, una placa, un clavo, o pongo un yeso, que la fractura esté separada, distraída, pues entonces no se va a producir osteoblasto, sino que la línea sería ya condroblástica y nunca va a haber una unión. Entonces, esa es la importancia de conocer cómo actúan esos principios físicos en el hueso. Ya clínicamente, para decirles así de manera resumida, algunas pruebas que ustedes en algún momento van a ver en un talonario de indicación de analíticas son estas que están aquí. Nosotros la usamos, por ejemplo, cuando queremos ver metabolismo óseo o queremos descartar si una masa se debe a un tumor, si ese tumor es osteoformador o si es osteodestructor. Y entonces aquí tenemos lo que nos hablan de formación de hueso, fosfatasa alcalina, osteocalcina y este nombre extraño, ¿verdad? El péptido carboxiterminal de colágeno tipo 1. Realmente lo que más utilizamos es la fosfatasa alcalina. Ya marcadores de reabsorción, de destrucción de hueso, entonces principalmente usamos la fosfatasa ácida, pero también se usa estas pruebas, calcio, creatinina en orina y la hidroxiprolina. Entonces a partir de ahí es un punto de partida para que conozcan la función del hueso.
Entonces, cuídense mucho y nos vemos en la próxima.